Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad que la empresa tiene que fabricar y vender para estar equilibrada, para no tener ni ganancias ni pérdidas, para estar en perfecto equilibrio. Es decir que el punto de equilibrio lo que nos muestra es aquella cantidad que deberíamos producir, o sea, aquella cantidad a partir de la cual deberíamos comenzar a producir para obtener utilidades. Por lo tanto, el punto de equilibrio es el punto en el cual no tenemos, las utilidades son igual a cero, por lo tanto, los ingresos totales son iguales a los costos totales. Esto nos muestra que a la izquierda del punto de equilibrio, es decir, las cantidades a la izquierda del punto de equilibrio nos generan pérdidas. ¿Por qué? Porque los ingresos totales son menores a los costos totales. Y para cantidades que están a la derecha del punto de equilibrio, esas cantidades son las que nos generan utilidades. Entonces, por lo tanto, no es necesario solamente producir esas cantidades, sino también venderlas para poder obtener esos ingresos y, por lo tanto, esas utilidades. Es igual, ¿a qué es igual el punto de equilibrio? Es igual a la división entre, o al cociente entre, los costos fijos y o sea, sería los costos fijos sobre o dividido el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Que esta diferencia, es decir, la diferencia entre el precio de venta unitario y los costos variables unitarios es igual a la contribución marginal unitaria. Entonces, por lo tanto, para obtener la cantidad de equilibrio, lo que tenemos que hacer es dividir los costos fijos y la contribución marginal unitaria. ¿Por qué se llama punto de equilibrio? Porque la empresa está en una situación donde no gana ni pierde, está equilibrada, o sea, los ingresos totales son iguales a los costos totales. Y nos dice o nos muestra el nivel de producción a partir de la cual empezamos a obtener ganancias, es decir, como que nos marca dos situaciones, a la izquierda pérdida, a la derecha ganancias. Este sería el gráfico del punto de equilibrio. Tenemos ingresos totales, costos totales y los costos fijos. ¿Dónde está la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio está dada por la intersección entre los ingresos totales y los costos totales. La intersección lo que nos está diciendo es aquel punto en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. A partir de ese punto, en ese punto es que está el punto de equilibrio. Y vemos que a la izquierda del punto de equilibrio, de la cantidad de equilibrio, lo único que obtenemos son pérdidas. Pero a partir de la derecha, de la cantidad de equilibrio, empezamos a obtener ganancias, utilidades. ¿Por qué? Porque como vemos gráficamente, los ingresos por ventas están por encima o son mayores a los costos totales. A la izquierda del punto de equilibrio se da la situación inversa. ¿Qué tenemos? Que la curva de costos totales está por encima a la curva de ingresos totales. Entonces, por lo tanto, ahí sería zona de pérdida. Es decir, que el punto de equilibrio nos marca la zona de pérdida y la zona de ganancia. La zona de pérdida está a la izquierda de la cantidad de equilibrio y la zona de ganancia está a la derecha. Tenemos los ejes en el eje vertical tenemos pesos, unidades monetarias, y en el eje horizontal tenemos unidades que pueden llegar a tomar distintas formas, depende de lo que estemos analizando. Si estamos analizando litros de leche, ahí vamos a obtener litros, no vamos a tener utilidades sino litros. Si estamos analizando toneladas de harina, toneladas de soja, ahí vamos a obtener como unidad de medida toneladas. ¿Cómo obtenemos la fórmula de la cantidad de equilibrio? Primero partimos de conocer a qué es igual los ingresos por venta. Los ingresos por ventas es igual el precio de venta unitario por la cantidad vendida. Y el costo total o el costo de producción, costo total, es igual a los costos fijos más el costo variable unitario por la cantidad. Entonces,
como dijimos, el punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos por venta y los costos totales son iguales. Igualamos estos conceptos y lo que obtenemos es, reemplazamos a que es igual los ingresos por ventas, que es igual el precio unitario por la cantidad, y los costos totales, que son iguales a los costos fijos más los costos variables unitarios por la cantidad. En el primer término mandamos todo lo que tenga Q, es decir, como precio unitario por cantidad tiene Q, lo mantenemos. Pero en el otro miembro tenemos el costo variable unitario por Q, entonces lo mandamos para el otro lado, para el primer término, como está sumando, restando. Entonces nos quedan los costos fijos en el segundo término. Sacamos factor común Q, entonces nos queda Q por el precio unitario menos los costos variables unitarios, igual a los costos fijos. Despejamos Q y nos queda que los costos fijos, nos queda que la cantidad de equilibrio va a ser igual a los costos fijos dividido el precio unitario menos el costo variable unitario. Y esto nos va a dar igual a un cierto valor que va a estar expresado en unidades, que esas unidades pueden ser toneladas, litros, lo que estemos analizando, kilos. Y podemos reemplazar, o sea, como sabemos, el precio unitario menos el costo variable unitario es igual a la contribución marginal. Por lo tanto, una forma alternativa de obtener la cantidad de equilibrio, que en realidad es lo mismo, pero sería la cantidad de equilibrio igual a los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. ¿Cuáles son las ventajas del punto de equilibrio? Las ventajas que nos permiten el punto de equilibrio nos permite tomar decisiones, o sea, decisiones como qué cantidad producir, a partir de qué cantidad producir. Nos indica el nivel de producción óptimo. Es fácil de calcular. Dividimos los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. Es fácil de comprender. No es una herramienta sofisticada. La ventaja que tiene es que le podemos decir al empresario a partir de qué cantidad empieza a obtener utilidades. Y para él esta información es clave. ¿Cuáles son las desventajas del punto de equilibrio? Las desventajas son que no contempla que existen costos que son semifijos o variables, simplifica el análisis y los divide en costos fijos y costos variables. Es decir, hay algunos costos que no son totalmente fijos ni tampoco son totalmente variables, pero lo que hace el punto de equilibrio es simplificar el análisis y lo que hace es dividir los costos en dos categorías, los costos fijos y los costos variables. En un análisis, es un análisis a un momento determinado, no es dinámico. Este análisis, o sea, el punto de equilibrio lo que nos muestra es cuánto producir a un momento determinado. Es decir, que no analiza la evolución de los precios o la evolución de las cantidades, sino que nos muestra una cantidad a un momento determinado. Si el precio de venta llegara a modificarse, deberíamos recalcular el punto de equilibrio porque se está modificando. O sea, como que el punto de equilibrio no contempla los cambios en los precios, en los costos, sino que cada vez que cambian los precios o los costos hay que calcular de nuevo el punto de equilibrio. Nos sirve para tomar la decisión en un momento determinado, por lo tanto es una herramienta de corto plazo. O sea, nos dice cuánto producir si lo calculamos de forma mensual para el próximo mes, en un año determinado. Es decir, como que al cambiar, si las variables como el precio y los costos cambian constantemente, entonces es recomendable usarlo de forma mensual a esta herramienta. Por lo tanto, esta herramienta nos sirve a corto plazo. Al suponer que las variables son lineales, se supone que mantiene su comportamiento durante todo el periodo. Como estamos trabajando con curvas que son lineales, estamos suponiendo que el comportamiento del precio, el comportamiento de los ingresos totales va a ser el mismo para todo el periodo. No estamos contemplando que el nivel de ventas puede cambiar
o que haya meses en los cuales haya más ventas y en otras menos ventas, o que los costos aumenten o no. Es como que suponemos que el comportamiento va a ser homogéneo, va a ser lineal, al usar curvas lineales. El ingreso por ventas es lineal. Esto implica que cobramos el mismo precio a cualquier cliente independientemente de la cantidad que nos compre. No nos permite contemplar la posibilidad de que cobremos distintos precios a distintos clientes. La curva de ingresos totales, lo que estamos reflejando al ser la curva de ingreso total y lineal, es que por las distintas cantidades vamos a obtener siempre el mismo ingreso, el mismo precio. O sea, el precio que vamos a cobrar es el mismo. Eso es lo que está implícito detrás de la curva de ingresos totales. Pero puede ser que en la realidad no cobremos el mismo precio. O sea que si un cliente lleva una cantidad mayor, puede ser que le hagamos descuento, bonificaciones, y eso no estaría contemplado en la curva de ingresos totales. Hay costos que son semifijos, lo mismo, o sea, no estamos contemplando en la curva de los costos que hay costos que no tienen un comportamiento totalmente lineal, sino que pueden llegar a incrementarse, como por ejemplo las tarifas de teléfono. Hay una parte que es fija, pero hay otra parte que es variable, que depende del consumo. Entonces ese sería un comportamiento semifijo. Eso no está contemplado en la curva del punto de equilibrio, porque lo que hacemos es simplificar el análisis suponiendo que hay curvas de costo variable y curva de costo total. Las variables no son completamente lineales. Los costos variables no son completamente variables porque al producir mucho se producen economías de escala, con lo cual al comprar grandes cantidades podemos obtener el mejor precio por las materias primas y materiales. Eso tampoco está contemplado en el análisis. Lo que hacemos es simplificar el análisis para así poder hacer más fácil de usar la herramienta.